que por favor me acompañe al Evangelio de Juan. Hemos terminado nuestro receso de 4 domingos donde estuvimos viendo algunos pecados que hacen presencia y que son aceptados como normales, pero que el Señor les da bastante importancia y que nosotros deberíamos darle la misma importancia que Él le da. Juan capítulo 13, y vamos a meditar en los últimos versículos de este capítulo, del 31 al 38. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos 31 al 38. Así dice el Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Señor, Padre amado, damos gracias, eterno Señor, por el privilegio y la enorme responsabilidad que entregas a nosotros al permitirnos acercarnos a tu palabra para meditar en ella. Es un privilegio porque cuando hemos sido llamados por ti nos deleitamos en ella, somos transformados por ella, tenemos luz por medio de ella. Pero es una responsabilidad porque ahora, teniendo esa luz, debemos vivir conforme a ella. Y debería esa luz ser transmitida como un reflejo por medio nuestro, de nuestra vida, de nuestros actos. Pero también somos conscientes, Señor, que si tú nos has llamado no es para que nos dejes solos en esa tarea, sino que tú mismo, Señor, morando en nosotros, produciendo el querer como el hacer, nos llevas, Señor, en ese camino. Cuando nuestra naturaleza pretende salir de él y llevarnos afuera, tú, Señor, nuevamente nos encaminas y usas los medios necesarios para hacerlo. Medios que, aunque causen dolor, son para el bien de los que te aman, porque nos vuelven a llevar al camino y nos hacen crecer en madurez y en espiritualidad y en amor hacia ti. Gracias, Señor. Por eso el día de hoy, en esta mañana, rogamos, Padre, para que esa palabra ilumine nuestra vida, ilumine nuestros corazones. Que no sean solamente palabras que quedan el día de hoy en el aire, en nuestros oídos, sino que sean guardadas en nuestros corazones como un tesoro para que puedan ser llevadas por obras, para que esas palabras se hagan vivas en cada uno de nosotros, Señor, en el transcurrir de nuestros días. Que tu palabra, Señor, tome vida en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bien. En el mundo se habla de amor. Uno ve por todo lado y en todo lado las personas hablan de amor. En los discursos políticos o en los discursos incluso de las personas que tienen otro tipo de pensamientos, de pronto, no sé, ambientalistas o diferentes corrientes, el amor también está allí presente en esos discursos. El asunto es que no es el amor realmente que ha definido el Señor.
Es un amor que simplemente el hombre ha creado y ha idealizado. Es un amor que el hombre es el que ha determinado cómo debería llevarse a cabo. Es un amor que no es el amor que el Señor nos ha hablado a través de su palabra, y mucho menos el amor que Él ha manifestado hacia nosotros. Incluso los artistas plasman en sus obras muchas veces este tipo de, llamémoslo entre comillas, sentimiento. Incluso en las canciones nosotros podemos ver, si ustedes buscan en Google, en la década de los 70, el grupo musical de los Beatles compuso una canción que quizás no es tan famosa, o por lo menos para mí no lo es, que se llama Todo lo que necesitas es amor. Y habla de que todo lo que nosotros queramos hacer lo podemos hacer, y que lo que necesitamos para poder lograrlo es amor. Si uno ve la letra de esta canción y uno supiese que ellos están hablando del amor de Dios y cantando sobre el amor de Dios, del amor que se describe en la palabra de Dios, uno diría, bueno, estas letras tienen algo de verdad. Pero sabemos que ellos no lo estaban cantando desde ese punto de vista. Incluso me atrevo a decir, y me disculpo si me equivoco, pero ellos no eran creyentes. No eran unas personas que por lo menos dijeran, es más, lo que quiero decir es que iban en contra incluso de Dios. Ellos decían ser ateos. O sea, no podían estar cantando del amor de Dios. Pero eso es lo que el hombre habla cuando habla de amor. Lo que generalmente se conoce como amor no es ese amor auténtico, sino más bien es un fraude. Es la visión distorsionada que tiene el mundo del amor. Y es algo que nosotros como cristianos necesitamos desesperadamente evitar, porque podemos correr también en medio de esa corriente del amor. Incluso hoy en día las personas hablan del amor a los animales y han reemplazado los círculos familiares también de forma equivocada, y hablan de amor allí. Pero como vamos a desarrollar el tema, veremos que cuando no se conforma a lo que Dios ha dicho, pues no es amor, porque el amor proviene de Él. El modelo lo estableció Él. Y si de Él proviene el amor y el modelo lo establece Él, pues algo que llamemos nosotros amor y vaya en contra de lo que Él ha dado en su palabra, pues no es amor. El concepto real de amor y la práctica se han corrompido totalmente. Nosotros nos encontramos en este relato de Juan, en este capítulo 13, y recordemos que veníamos viendo entonces ese momento en el que Él está allí sentado con sus discípulos a punto de tomar esa última cena. Estamos en el relato de esa última semana del Señor, que abarca en el Evangelio de Juan desde los capítulos del 12 hasta el 19, y que en este capítulo 13 empieza un ministerio privado, lo habíamos hablado. El Señor ya dejó ese ministerio público donde se daba discursos a la multitud, hacía milagros en medio de la multitud, y ahora en este momento del capítulo 13 en adelante se va a dedicar solamente a sus discípulos, a ese ministerio privado. Él ha hecho obras en ese ministerio público que hablan de su deidad, hablan de quién es Él. Sus palabras y sus discursos han hablado también de lo que Él es. El Padre ha dado testimonio de Él. Sus obras, sus palabras, el Padre, el Espíritu han dado testimonio de Él. Y ese testimonio que Él ha dado ha generado ilusión frente a lo que Él les va a conceder en los discípulos, en los judíos también. No todos, ¿no? Algunos. Pero es esa añorada libertad de la que hemos hablado varias veces en el transcurso del Evangelio de Juan, y esa añorada libertad del poderío del imperio romano, esa libertad de ese yugo que tenían allí con este imperio. O sea que todo estaba visto muy desde conceptos humanos, desde conceptos muy humanos. Lo mismo que pasa con el amor. Se ve y se practica desde los conceptos humanos. Ahora ellos están aquí en el aposento alto, y Él ha anunciado su muerte antes, pero aquí lo vuelve a hacer nuevamente. Anuncia su muerte en el versículo 31. Él dice,
Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Él está anunciando aquí su muerte. Ya habíamos hablado la última vez que hablamos de este evangelio, cuando hablamos de ese amor celestial frente a la traición terrenal. Nosotros hablábamos que cuando Él anunció su muerte hablaba de glorificación, pero que el hombre no podía entenderlo porque para nosotros no puede haber gloria en ese acto, cuando no hay luz en nosotros para que lo comprendamos como Él lo hizo, como Él fue llevado a la cruz, la razón por la que fue llevado. Antes de que Él anunciara esto, el versículo 31 ha hecho dos acciones allí. Las recordamos, fue lavar los pies de los discípulos y anunciar la traición de Judas. En el lavado de los pies Él mostró ese servicio, y ese día que predicó nuestro hermano acá habló de la humildad, habló del servicio, habló de saber quién es Él, porque Él nunca perdió de vista quién era, así se fuera a humillar de la manera en que lo hizo, porque recordemos que esa tarea solamente la hacía el esclavo de menor rango allí en esta casa. Y Él es el Señor y viene y hace esa tarea sin ningún problema. Él sabe quién es y sabe que hacer esa tarea no le va a quitar lo que Él es. Pero anunció también la traición de Judas y veíamos cómo incluso en medio del escenario, porque es que Él conoce quién es Judas y conocía que le iba a traicionar, pero ha acompañado el camino de Jesús en su ministerio durante esos 3 años y ha tenido un trato con Él como con los otros discípulos, un trato que veíamos que era desde ese amor que le permite incluso tratar a este hombre de esa manera. No muestra ni actúa bajo impulsos que le llevaran a desear vengarse o a desear evitar a esa persona, sino que lo trató igual que los demás, al punto de que los demás no notaron nada extraño cuando Él salió para ir a entregarlo. Recordemos que cuando Él salió, los discípulos pensaron que Él iba a hacer algo de compras o que iba a dar alguna limosna. Aquí debemos observar algo en el contexto, hermanos, y es que Jesús les acaba de decir que uno de ellos le traicionará. Ellos no saben cuál de ellos es. El traidor ha salido, pero los discípulos no saben, y Él les da un mandamiento nuevo en los versículos que vemos el día de hoy. Les está diciendo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y allí podía estar el que le iba a traicionar. Ellos no lo sabían. Obviamente Él sí, por eso da ese mandamiento. Acá cuando Él se ha ido, entonces anuncia de nuevo ese momento que viene, que se aproxima, que es su muerte. Pero la forma en que lo hace es una manera particular y lo anuncia como ese momento de glorificación. Todos esos aspectos han desconcertado a los apóstoles. El lenguaje, como Él habla, los actos que Él ha realizado, y es porque el hombre no está acostumbrado a recibir este tipo o a ver este tipo de actos. Nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a ver ese tipo de actos. El mundo no está acostumbrado a ver en la humillación gloria. El mundo no está acostumbrado a ver en la humillación grandeza, sino que ve lo contrario, pequeñez, insignificancia. Pero el Señor está mostrando por medio de esa humillación su grandeza, y por medio de la humillación y la obediencia a su Padre hasta la muerte muestra la grandeza de Él, que es precisamente de lo que está hablando. Será glorificado. Él ha manifestado todo esto y ahora le da un nombre a esos actos que Él ha hecho, y el nombre que le da es amor, pero no el amor del mundo, sino que es un amor diferente y que no es de este mundo. No es de este mundo. Ese es nuestro título para la prédica del día de hoy: un amor fuera de este mundo. Un amor fuera de este mundo. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero es que proviene de Él y apunta a Él. Lo segundo que veremos es qué características tiene este amor. Y lo tercero es que no es un amor con condiciones. Es un amor que no tiene condiciones. Él ha anunciado entonces su muerte, él ha anunciado su partida, y es desconcertante ese anuncio para ellos, no es esperado.
Los discípulos amaban profundamente a Cristo y dependían completamente de Él. Saber que les iba a dejar para ellos era doloroso, temible, angustiante. De cierto, su muerte inminente no era lo que ellos habrían escogido. De hecho, Pedro, cuando él anuncia, le dice que ojalá no le acontezca eso, que debería evitarlo. Aún así es el acto más necesario y amoroso que Cristo podía hacer por ellos y por nosotros. Como ya les había enseñado, Él mismo, aquí en este evangelio vimos, Él les dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él ha venido a morir por ellos y vino a morir por todo aquel que crea en Él. Vino a morir por nosotros en la cruz, hermanos. En Cristo se hizo manifiesto el amor insuperable y eterno de Dios. Así que no solamente le da un nombre, sino que ahora les manda a ellos a que lo pongan en práctica también. Y aquí quiero decir algo que no lo tenía preparado, pero el Señor creo que trae esto a mi mente, y es: por eso la congregación es importante. Estamos dados a vivir un cristianismo individualizado, donde estoy en mi casa, oro en mi casa, leo y veo videos de prédicas y entonces ya me siento cristiano. Pero Él dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo lo voy a hacer si no estoy en una congregación con los discípulos de Dios, con los discípulos de Cristo? ¿Cómo lo puedo hacer? Por eso la congregación es importante. El congregarnos es importante, no es algo aislado. Vamos a ver entonces este primer punto. Proviene de Él y apunta a Él. Un amor fuera de este mundo no puede provenir del mundo y no puede apuntar hacia las cosas del mundo. Proviene de Él y apunta a Él. En el versículo 34 Él ha dicho esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, lo repite nuevamente. Así que es un mandamiento que es dado por Dios, proviene de Él. Y este simple mandamiento, hermanos, resume la obligación moral del cristiano. Después de todo, el amor de Dios es el principio único y central que define el deber cristiano. El amor es el principio único y central que define el deber cristiano. Ahora Él está teniendo una conversación privada con ellos. Judas ya no estaba allí. Este mandato es dado para los que están allí, que son sus discípulos. Este mandato es dado para nosotros, que somos sus discípulos. Él manda a sus discípulos que se amen unos a otros. Y en este provenir de Él y apuntar a Él podemos ver, o en ese mandato podemos ver dos cosas importantes. Uno, que les dice a ellos que es nuevo. Él les dice que es un mandamiento nuevo. Pero ese mandamiento ya había sido dado. Ese mandamiento ya estaba, no es nuevo. En Levítico 19:18 lo pueden ver. Ese mandamiento ya había sido dado por Él. Entonces, ¿qué es lo nuevo del mandamiento? Y esa es la segunda parte de estas dos que mencioné. Lo segundo es que tiene un modelo, y el modelo es Él. Esto es lo que lo hace nuevo: como yo los he amado. Como yo los he amado, no como ustedes creen que deben amarse, no como ustedes quieren amarse, no como ustedes pueden, sino como yo los he amado. Eso es lo que lo hace nuevo. En la escritura hay dos palabras que se usan para hablar de nuevo, y es neos, que indica algo reciente que no existía antes, que se está creando, y tiene la idea del tiempo, ¿no? En el transcurso del tiempo es algo nuevo que está apenas empezando. Y la otra palabra es kainos, en griego, que significa algo que, aunque haya existido, que ya existía antes, de alguna forma adquiere una mejor condición. Y esta es la palabra que está utilizando acá. Ese mandamiento ya existía, pero adquiere una condición mejor que la que tenía. Jesús lo renueva ahora, dándole una fuerza con la que no va a necesitar renovarse. Es un mandamiento que durará por toda la eternidad, incluso cuando la fe y la esperanza ya no sean necesarias.
La fe y la esperanza son para este tiempo. Pero cuando estemos en su presencia, ya no necesitaremos esperanza, porque ya no estaremos esperando ese momento, ya estamos allí. Y ya no necesitaremos la fe, porque ya estamos allí glorificados. No habrá dudas en lo que nosotros creemos. Estaremos allí. Lo único que va a haber allí es el amor, y la palabra nos habla de eso también. Le amamos desde ahora y le amaremos eternamente. Pero debería verse ese amor a Él en cómo nos amamos nosotros unos a otros. El mandamiento nuevo es lo suficientemente simple para que un niño pequeño lo pueda memorizar, para que un niño lo pueda apreciar, pero también es lo suficientemente profundo para que los más maduros creyentes se avergüencen repetidamente al ver lo poco que lo comprende y lo practica. Es sencillo, pero es profundo. Y lo profundo es la condición que Él está poniendo: como yo los he amado. Eso hace que ese mandamiento sea profundo y que nosotros podamos meditar y pensar, y como dice aquí, avergonzarnos, porque nos damos cuenta que no lo estamos haciendo de esa forma. Jesús les dirá entonces a sus discípulos que se amen unos a otros, pero ha demostrado su amor a través de sus acciones. Al ser un amor que no es del mundo, no tiene origen en el mundo, no tiene origen en lo creado, tiene su origen en el Creador, y el fin también es el Creador, que es Dios. Se origina en Él y tiene como fin Él. Leíamos, nuestro hermano Ramiro leyó Primera de Juan, y quiero que vayamos allá por un momento, tengamos esos dos. Vamos a estar meditando en estos versículos, pero me parece que Primera de Juan 4 habla ampliamente del tema del amor. Primera de Juan 4, y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Él nos amó primero. Él es amor. El amor proviene de Él. La base es que Él nos amó primero, no hay otra base. En eso consiste el amor, dice aquí. En eso consiste el amor, en que Él nos amó primero a nosotros. Así que ese amor proviene de Él. Pero no solamente proviene de Él, sino que el modelo lo estableció Él, el modelo de cómo debe practicarse también lo estableció Él. Ese amor se debe llevar a la práctica en la forma como Él lo ha mostrado. Y cuando hablamos de que apunta hacia Él, apunta hacia la gloria de Él. Aquí en este versículo 31, Él está diciendo que en esa muestra de amor, que es morir por el pueblo de Dios, Él es glorificado. Ambos son glorificados, el Hijo y el Padre. El problema es que para el hombre natural, este es un estándar muy alto, un estándar muy alto. Si proviene de Él y el modelo lo establece Él, pues es lógico también pensar que apunta hacia Él. En otras palabras, si Dios es amor, debemos mirar hacia Él, y lo que de Él se ha revelado está aquí en su palabra. Yo enviaba unos textos esta semana al grupo donde decía sobre el tema de conocer, y hablamos de que lo que debemos hacer es conocerle a Él por medio de una relación estrecha con Él. Esto no está separado de la palabra, porque es que la forma como Él se ha revelado a nosotros es por medio de la palabra. O sea que cuando yo digo que cuando debemos esforzarnos por conocerlo a Él, no estoy diciendo que no debemos ir a la Escritura, estoy diciendo que allí es donde lo conocemos. Porque podría alguien pensar que lo que estoy tratando de decir es eso, y no es así. Si Dios es amor, debemos mirar a Él
Y eso quiere decir que debemos ir a su palabra, debemos ir en oración a Él, escuchar lo que Él tiene para decir acerca de Él y de su voluntad. Y obviamente allí veremos de qué se trata ese amor, porque si Él es amor y le conocemos a Él, conoceremos entonces el amor. Requiere entonces obediencia a su palabra. Si Él es amor, sus palabras son amor, nos hablan de amor, deberíamos hacer lo que su palabra dice, obediencia. Recordemos que está hablando a sus discípulos. Alguien que no es su discípulo no puede obedecerle. De hecho, hace las obras de alguien más, o obedece mejor las palabras de alguien más, que fue lo que pasó con Adán y Eva. Obedecieron y escucharon las palabras de alguien más. Por eso, el llamado, hermanos, aquí que quiero hacer es al arrepentimiento, porque si estas palabras son para sus discípulos, para poderlas llevar por obra, debemos ser discípulos de Él. Y para ser discípulos de Él, debemos venir a Él en arrepentimiento, creyendo que estamos destituidos de su gloria, que necesitamos ser salvados de forma absoluta y sin dudarlo por Él, que Él es el único que puede salvarnos. Solo en Él somos justos delante de Dios. No hay nada más que nos pueda dar esa justicia. Solo Cristo. No hay otra forma, hermanos. No hay otro camino. Y entonces me someto a Él como mi Señor. Por eso lo primero, luego de arrepentimiento y creer, es obediencia, porque ahora soy discípulo suyo. Ser obedientes es algo muy importante en el tema de la gloria de Él por medio del amor. Jesús está entregando su vida en obediencia al Padre. Varias veces Él lo manifestó en la palabra. Dice: yo no vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad de mi Padre. No vine para hacer la voluntad de los hombres, vine para hacer la voluntad de mi Padre. Incluso si esto a los hombres no les gusta, no satisface sus conceptos y sus razonamientos. No se puede decir que se ama si no se obedece al Señor. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que le amamos si no guardamos sus mandamientos. ¿Lo hacemos a perfección? No. Pero cuando no lo hacemos, hay arrepentimiento en nosotros. David, cuando fue confrontado con su pecado, vino en arrepentimiento, dolido desde adentro, desde sus entrañas, por su pecado. La obediencia de Jesús fue hasta las últimas consecuencias. Así que una base importante de ese amor es la obediencia. La obediencia es la demostración genuina del amor a Cristo. Juan 14, versículos 21, 23 y 24 dicen así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hay una relación directa entre el amor y guardar las palabras del Señor. No es una opción. Si le amo, guardo sus palabras. Cuando yo no obedezco y procuro un modelo de amor distinto, entonces estoy teniendo un Dios diferente que me está diciendo cuál es el estándar que yo debo seguir. Y ese Dios normalmente soy yo. Porque el amor del que habla el mundo tiene un límite, y normalmente el límite es cuando yo me veo afectado. El amor del mundo calcula cómo se va a ver él beneficiado o defraudado cuando va a realizar un acto de amor. Por tanto, no le glorifico a él, sino que me glorifico a mí, y ese amor no apunta a mí, sino que apunta a él, y es de lo que estamos hablando. Por eso dice acá en el versículo 31 y en el 32 que será glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él,
Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En esa obediencia Dios es glorificado. Y si Dios es glorificado, el Hijo es glorificado también. La declaración, hermanos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, tiene que ver con ese título que se le da a Jesús desde Daniel 7. Se refiere a su muerte en la cruz que iba a suceder dentro de poco a este anuncio. La cruz parecía ser una derrota desastrosa y vergonzosa para Jesús, pero aún así, a través de la cruz donde dio su vida por los pecadores arrepentidos, la gloria de Cristo se mostró con toda claridad allí en la cruz. El título Hijo del Hombre es usado con la connotación de la humillación que trae gloria. Hijo del Hombre. Siempre que vemos este texto en el Evangelio de Juan tiene esa connotación, porque Él se hizo hombre, se humilló de esa manera, despojándose de su gloria, perdón, no quitándosela, nunca la perdió, pero no hizo uso de ella. Imaginémonos nosotros si tuviésemos el poder que Él tenía. Apenas veamos que sentimos un dolorcito, de una vez hacemos uso del poder, y en cada cosa estaríamos haciendo uso del poder para beneficio nuestro. Pero Él se despojó de esa gloria. Allí se manifestó con total claridad, y ese título de hombre habla de eso. Son glorificados ambos juntamente, no son glorificados por separado. Hay manifestación de lo que Él es, y eso es la glorificación. Lo hemos hablado acá. Glorificar a Dios es manifestar quién es Él, y Jesús está manifestando en este acto el amor en plenitud de Dios. Por eso es glorificado. Está mostrando su carácter y está mostrando su voluntad. Por ese acto el hombre puede ver lo que para él era invisible hasta ese momento, y era ese amor perfecto y grande de Dios. Hoy hablamos de ese amor y conmemoramos ese amor hacia nosotros. Jesús recibió gloria por medio de la cruz de varias maneras. Su deidad es manifestada plenamente allí en la cruz. Su poder, su fuerza, su naturaleza, su autoridad, su soberanía, principalmente en tres hechos que ocurren allí en la cruz. Y el primero es que su muerte obtuvo la salvación, algo que no podía ser obtenido de otra forma. Solamente Él tenía el poder para hacerlo. Satisfizo las exigencias de la justicia divina para todos los que creían en Él. Pablo escribió a los colosenses que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Solo sucede una vez y fue realizado por Cristo. Pero Dios usa el amor por medio de sus discípulos para traerles a Él. Ese amor a través nuestro, mostrando que somos sus discípulos, lo trae a Él. De esta manera Él glorifica a Dios, pero se glorifica Él mismo. Segundo, la muerte de Jesucristo también destruyó el poder del pecado. Solamente ese acto, y Él solamente tenía el poder de destruir el poder del pecado. Pero no solamente el del pecado, que este es el último punto de la glorificación de Él. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero esto es lo más importante, y es: destruyó el poder de Satanás. Acabó con el reino que él tenía, el imperio de la muerte. Por tanto, cuando estas cosas suceden y cuando Él hizo este acto donde nos dio salvación, donde derrotó el poder del pecado y el poder de Satanás, nosotros podremos estar y estamos donde Él está. Versículos 33 y 36, Él dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No podemos estar en la presencia de Él si no hubiera sido por este acto. No podemos estar en la presencia del Padre si no hubiera sido por este acto. Solo por ese acto nosotros podemos estar en la presencia del Padre. Él va a decir en el capítulo 14
allí 2 veces que Él va y a donde Él va es hacia el Padre. Que a donde Él va es hacia el Padre, dice allí en el capítulo 14, que lo estaremos viendo más adelante. Nosotros no teníamos la posibilidad de entrar en el lugar santísimo, a la presencia del Padre, si no hubiera sido por ese acto de Él. Por eso Él les dice, ahora no pueden ir conmigo, por ahora no me pueden seguir, porque yo no he muerto en la cruz, no he pagado por los pecados, no es posible que ustedes puedan acercarse a Él. Pero por mi acto lo podrán hacer, por eso le dice a Pedro, más adelante van a estar allí. Solo por el sacrificio del Cordero se puede, solo un discípulo puede practicarlo. El discípulo procura y desea ser como su maestro, por tanto obedece a las indicaciones y mandatos de su maestro. Es imposible sin el poder transformador del nuevo pacto que se estableció por la sangre de Cristo. En primera de Juan 2:3-6 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos en él y estamos en lugares celestiales con él. Estamos en la presencia de Dios. Hoy estamos en su presencia, escuchando su palabra, y solamente se pudo hacer por ese acto en donde Él se glorificó. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. El Espíritu Santo son las arras de esa promesa. Ahora podemos venir a su presencia por el Espíritu Santo, en plenitud, perdón. En plenitud esto podrá ser hecho cuando seamos glorificados. Cuando nosotros seamos glorificados. ¿Quiénes? Aquellos que evidencian ese amor como muestra visible de su salvación. Una salvación que es invisible, un poder que es invisible, pero que nosotros podemos mostrarlo a través de ese amor. Lo hacemos visible con nuestros actos. Un amor que no es de este mundo. Un amor que dejará desconcertadas a las personas porque no es el amor que están acostumbrados a ver. Y notarán que no es de este mundo. Qué promesa tan maravillosa la que tenemos, hermanos, porque a los judíos Él les dijo, en vuestros pecados moriréis. Cuando les dijo estas palabras a los judíos, de que no podían estar a donde Él iba o no podían ir con Él, les dijo después, en vuestros pecados moriréis. O a los fariseos, a los que estaban allí en contra de Él. Pero a nosotros nos dice, versículos adelante, prepararé el lugar yo mismo, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Qué promesa? Les está diciendo, no pueden estar conmigo, pero lo van a hacer, van a estar conmigo. A los otros les dijo, en sus pecados van a morir. Aparte de recibir gloria por medio de su muerte, Dios también fue glorificado en Él, por medio de la cruz. En la naturaleza gloriosa de Dios fue manifestada allí. En esa muerte se mostraron características o atributos de Dios, fueron visibles para nosotros. El poder de Dios fue visible allí. Fue visible también la justicia de Dios en la cruz. Fue visible la santidad de Dios en la cruz. Apartado de toda corrupción, apartado de toda maldad, fue visible en la cruz, se hace visible en la cruz. La fidelidad de Dios a sus promesas y a la promesa de un redentor se hace visible en la cruz y se cumple. Se hace visible su inmutabilidad también allí, una promesa que había hecho desde Génesis 3:15. Muchos años atrás, y se hace visible, no había cambiado.
Eso da confianza también, porque estamos confiando en un Dios que no está diciendo hoy una cosa y mañana otra, que no actúa de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, sino que es firme en sus promesas. Muestra poder, justicia, santidad, fidelidad, misericordia, inmutabilidad, amor de Dios, que es lo principal. Fue un acto de amor, por lo menos de lo que estamos hablando hoy. Esas palabras del Señor aquí en el versículo 31 sobre la glorificación van más allá de la cruz, van obviamente hasta su exaltación a la derecha del Padre. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo y lo hará, dice allí, enseguida. Pablo a los filipenses les dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La forma en que nosotros ponemos en práctica ese amor, hermanos, es aquí, en esta vida, es ya, hoy, no es mañana, es con los discípulos de Cristo, con la iglesia, con nuestros hermanos. Les está hablando a discípulos de este amor que está hablando acá, porque cuando él habla del amor al prójimo dice: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero aquí está diciendo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tiene una característica diferente. Él me amó primero, ahora yo le puedo amar a él. Y entonces muestro ese amor y lo evidencio en la práctica. ¿De qué manera lo evidencio entonces? ¿Qué características debería tener ese amor? Y ese es el segundo punto. Lo primero es que esas características se deben evidenciar entre nosotros como hermanos. No es hacia mí, es unos con otros. Unos con otros. En este texto, hermanos, está hablando de con los hermanos. Nadie puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano. Nadie puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano. Somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. No puedo decir entonces: Jesús, te amo, pero no amo esta parte de ti, al que está sentado al lado mío, que es parte del cuerpo de Cristo. Cristo, te amo, pero este que es parte de tu cuerpo, no, a él no. ¿Cómo puedo decir eso? Este miembro tuyo, esta parte de tu cuerpo, sería mejor como amputarla. ¿Qué hago yo si, por ejemplo, me fracturo un brazo? Me caigo, me golpeo y me fracturo un brazo. Y ya no puedo hacer con ese brazo lo que hacía antes. Ya no cumple con su función, es débil. ¿Lo corto? ¿O mejor lo cuido y busco la manera de que sea restaurado para que vuelva a cumplir con su función como lo hacía antes? ¿Qué pasa cuando un hermano entonces también vemos que no está cumpliendo? Deseo más bien que se retire de la iglesia. ¿Sería más fácil para mí no verle? ¿O busco su restauración en amor para que pueda cumplir con su función de honrar al Señor? Nadie aborrece su propio cuerpo y nosotros somos un mismo cuerpo. No puede haber aborrecimiento entre nosotros. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús, hermano? El que está sentado al lado tuyo es el cuerpo de Jesús. ¿Amas a Jesús? Tu cónyuge. Para los que están aquí, que tienen su pareja acá, una gran bendición. Su cónyuge es parte del cuerpo de Cristo. Sus hijos, si son creyentes, son parte del cuerpo de Cristo. ¿Les amas de esa manera? El Rey Jesús ama a su novia, la iglesia, de tal manera que entregó su vida por ella. Y esa iglesia está compuesta por sus miembros, que somos cada uno de nosotros. La ama de tal forma que dio su vida por ella, derramó su sangre. ¿Quién soy yo para decir: no merece esta parte de tu cuerpo que yo le ame? Es decir,
de cierta manera, la sangre que derramaste por Él no es suficiente motivo para que ahora yo le deba amar. La sangre que derramaste por Él no es suficiente para que yo le deba amar ahora. Debo sentirme bien yo cuando me encuentro con ese hermano, porque si no, no puedo darle amor. Y eso lo veremos al final. No hay condiciones. Que Dios nos perdone, hermanos, me incluyo, cuando menospreciamos a un hermano, porque le estamos menospreciando a Él. Le estamos menospreciando a Él. 20 y 21. Dice, dice, yo amo a Dios y a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en primera de Juan también 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El que estamos tratando de describir el día de hoy. Es entre nosotros, el cuerpo de Cristo. Ese amor es un amor que es generoso, es un amor que da. Jesús está dando su vida por esos a quienes ama. Amó a los suyos hasta el fin, dice allí en Juan 13:1, perdón. Amó a los suyos hasta el fin. Y eso quiere decir que fue un amor perfecto. No podemos decir que amamos si no damos. Usted podrá dar sin amor, pero no puede decir que ama si no da. No puede decir que ama si no da. Por eso, al principio, cuando tomamos la cena, hablaba de el amor hacia Dios y no podemos dar ni siquiera esas 3 horas de nuestro tiempo. No podemos decir que amamos si no damos. Dios trata con nuestro corazón a través del dar. Tengamos la seguridad, hermanos, que ante una elección elegiremos la opción que satisface a quien más amo o lo que más amo en ese momento. Si tengo la opción de pasar tiempo con mis hijos o con los hijos del vecino, ¿a quién elige usted? Entendiendo que uno hace que no pueda tener tiempo con el otro. ¿Con quién desearía pasar el tiempo usted? Con sus hijos, creo yo, ¿verdad? Más que con los hijos del vecino. Usted ama más a sus hijos, usted ama a sus hijos. A quien le damos más tiempo es eso a lo que realmente amamos. Nuestros recursos también, bueno, hay tantas cosas en las que podemos dar. No puede decir que ama a Dios, hermanos, y cuando debe dar para Él aparecen prioridades que le quitan. Y estamos hablando no solamente de Dios como ese ser que no podemos ver, sino Dios, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, acá, la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo. Si nosotros damos, hay 2 cosas en el dar que están implícitas, y es que trae sacrificio y se hace de forma voluntaria. Si no se dio de forma voluntaria, no sé qué nombre tendrá. Quizás cuando lo roban a uno, usted no entrega el celular de una forma voluntaria, le tocó darlo, pero no fue voluntario, fue más una presión. Debe ser voluntario, implica cierto sacrificio. El Señor le dice a Judas, cuando anuncia la traición, dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y esto muestra que Él se está entregando agradable a Dios y lo hace voluntariamente. Él no está tratando de evitarlo. Él lo hace voluntariamente, se entregó voluntariamente.
El Señor más que ninguno de nosotros sabe que el amor conlleva sacrificio. Describía la imagen que vi en esta revista. No sé si fue así, pero quiero imaginar que fue así. El mandato no lo da alguien que nunca sacrificó nada. El mandato lo da alguien que sacrificó y dio su vida por nosotros. Es fácil amar a quienes nos aman, hermanos, pero el que hace cosas que no me gustan, que no me agradan, incluso muestra cierta hostilidad hacia mí, no es fácil amarle. Siempre los otros harán cosas que no me agradan, pero el centro no soy yo. Es allí donde decididamente debo amarle. Y esto conlleva sacrificio. Esto conlleva que debo morir a mí. Esto conlleva que debo poner mi yo en la cruz. Así como el Señor lo hizo, yo debo cargar mi cruz y crucificar mi yo para poder amar libremente. No esperando nada a cambio. No hubo límite en el amor de Dios que lo llevara a limitar lo que Él dio por nosotros. No hay ninguna demanda que fuera excesiva para el amor de Él. A veces, hermanos, cometemos el error de pensar que el amor es para darnos felicidad. Y muchas veces será así, pero eso puede implicar dolor y demanda cruz también. Otra característica de ese amor es que debe mirar más allá de sí mismo. En el versículo 31 él dice, será glorificado. Él había sido conmovido en el espíritu, versículo 21 del capítulo 13. Dice que se conmovió en espíritu, pero no permitió que esa emoción afectara su proceder. Él no se centra en él, ni siquiera dice es que me van a llevar a la cruz, es que voy a morir. Y miremos a ver cómo lo evitamos. Él está diciendo seré glorificado. Va más adelante de lo que iba a pasar en la cruz. Va más allá de lo que iba a pasar simplemente en el acto físico. Va más allá de pensar en lo que me perjudica o lo que me beneficia. Él no se queda mirando la traición ni el sufrimiento que va a pasar. No está pensando solamente en eso, sino que va más allá a la gloria que hay en esto. Hasta en el amor que se practica desde lo humano más noble, hay egoísmo en nosotros y hay cálculo en lo que nosotros estamos haciendo. A menudo pensamos, y puede ser que inconscientemente, ¿qué es lo que voy a obtener yo de esto? Si yo doy amor hacia la otra persona, ¿cuál es mi beneficio? Pensamos en la felicidad que vamos a disfrutar y si me cuesta mucho, mejor me abstengo. Por detrás de todo está la felicidad entonces de nosotros. Pero Jesús no pensó así, nunca pensó en sí mismo, siempre miró más allá en la obediencia a su Padre y la gloria a Dios. La forma de mirar más allá es mirar precisamente a esa gloria que ya hablamos en el punto anterior. Es un amor que debe ser comprensivo. Él conocía íntima y totalmente a sus discípulos, pero igual así dio su vida por ellos. Nos conoce a nosotros íntimamente y sabe lo que hacemos y lo que vamos a hacer, pero aún así nos ama. Jesús amaba a sus discípulos y ese amor también implicaba perdón y es misericordia, que es no dar lo que creo que la otra persona merece, sino que actúo con misericordia. Pedro le negaría, todos los discípulos le abandonarían cuando él estaba en su momento de más necesidad, pero nunca en toda su vida él pensó en no ir a la cruz por esos actos de ellos, aunque no le comprendieron realmente, aunque eran ciegos e insensibles a su palabra, aunque eran lentos para aprender y faltos de comprensión. Al final todos se portaron de una manera contraria a lo que podríamos haber pensado, pero Jesús nunca les tuvo rencor. No tenía ningún fallo en su práctica del amor. Así que el amor debe tener perdón también. El amor debe ser comprensivo,
El amor debe mirar más allá de nosotros y debe mirar hacia la gloria de Dios. El amor debe dar, y ese amor, hermanos, se convierte en un testimonio poderoso que atestigua de que somos verdaderos discípulos. Dice el versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. A lo largo de la historia, las personas han usado diferentes maneras de identificarse con Cristo. En el día de hoy vemos algunos avisos pegados en los carros, o el símbolo del pez pegado en los baúles de los carros, y se identifican como cristianos por esto. Pero lo que realmente me identifica a mí como cristiano es que yo pueda amar a los otros discípulos, a los otros hermanos, como Cristo me amó a mí. Esa es la verdadera identidad. Eso es lo que atestigua que yo soy un verdadero discípulo, lo que evidencia que mi corazón ha sido transformado, que se aprecia con mis acciones y con mis actitudes externas, y que se resumen en ese amor que no es de este mundo. Nosotros no podemos ver el viento, pero si vemos esas hojas que están allá afuera, vemos y percibimos que hay viento porque se mueven. El amor no lo podemos ver, pero cuando se hace, la forma en que se hace visible es en esos actos de unos hacia otros. En Efesios 5, del 1 al 3, hermanos, dice la palabra, no lo busquen, yo lo tengo acá. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Allí vemos algo interesante, y es que estuvimos hablando de la purificación o de la impureza sexual, estuvimos hablando de las inmundicias, que es esos actos que no tienen dominio propio, sino que están dominados por mis emociones, y hablamos de la avaricia, las tres cosas que está mencionando acá. Y la mentira hace parte de cada una de ellas. La mentira es un aliado necesario de todos estos para poderlos sostener. Y ese es el amor del mundo. El amor que apunta más a mis intereses personales que hacia al bienestar del otro. Donde mis deseos e intereses están primero. Donde se calcula cuál va a ser mi beneficio. Jesús no calculó eso. Jesús no dijo, bueno, quizás si yo vivo más años y no muero tan joven, podré enseñar más tiempo la palabra, podré ir a dar más enseñanzas en la iglesia, así que mejor debería morir de muerte natural. ¿Para qué ir a la cruz? Él no calculó lo que él iba a tener allí. Pero nosotros calculamos cuando vamos a dar en amor qué es lo que vamos a tener y qué no. Como último punto, el amor se da sin condiciones, y esto nos habla de los versículos 36 al 38. Es esperanzador que el Señor nos amó desde la eternidad. Es esperanzador que el Señor nos amó desde la eternidad, y no cuando existimos y esperando a ver qué hacíamos para ver si nos amaba o no. La palabra dice que Él nos amó desde la eternidad. Así que es un amor que no está condicionado, y que esto nos muestra unas características también allí, y es que es paciente. Él nos conoce, sabe que vamos a fallar incluso hoy mismo, pero sabe que en Él estamos siendo santificados, y entonces es paciente con nosotros. Somos pacientes nosotros con nuestros hermanos que sabemos que también están en un proceso de santificación. No confundamos paciencia con tolerancia. Pero ¿somos pacientes o somos impacientes? Y como yo ya me siento mejor, por ejemplo, en la oración, y el otro hermano le falta, entonces yo ya soy impaciente con él porque no ora igual que yo, y el estándar me vuelvo yo. El estándar me vuelvo yo. Así como yo actúo, debería actuar el otro. Pero como no lo hace, entonces ya no tengo paciencia con él. Dios dio amor a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Así que nosotros no damos nuestro, o no manifestamos nuestro amor hacia la otra persona, el hermano, o no lo hacemos porque lo merezca. Si fuera así, creo que yo tampoco sería digno de ser amado. O no lo soy, mejor dicho. No merezco. Pero no practicamos el amor porque el otro lo merezca.
El mandato es como yo los amé. No es porque el otro lo merece. Es porque yo los amé. Fuimos amados a pesar de lo que somos. Es lo que Jesús le está diciendo a Pedro allí en estos versículos. Es uno de los que les dice, es uno de los que él le ama, él ama a Jesús, pero es uno de los que les está diciendo, no puedes estar conmigo, pero estarás más adelante, porque le ama, aunque sabe que le va a negar. Jesús conocía a Pedro en su totalidad, sabía lo impulsivo, lo inestable que él era, sabía que tenía ese hábito de hablar desde el corazón antes de pensar sus palabras. Jesús sabía cómo era Pedro, pero le ama, y es un amor que es compasivo con él, que es misericordioso con él, que le restaura, que le cuida, que procura su bien y que va a ir a la cruz por él también. Así que ese es el amor que nosotros debemos dar y que no es el amor de este mundo. Así debemos amar. No hay condiciones para hacerlo. La condición no es lo que haga el otro, la condición es como yo los amé. Así nos ha amado el Señor a nosotros. Es un amor que se da a pesar del orgullo del otro hermano. Pedro, en su ignorancia sobre lo que Jesús va a hacer por él, muestra confianza en sí mismo, orgullo, y le dice: daré mi vida por ti, pondré mi vida por ti. Hay orgullo en él. Es la ignorancia del hombre natural. Pero el Señor le ama a pesar de eso. La verdad es que nosotros sin Cristo nada podemos hacer, y para poder vivir para Él, Él debía morir por nosotros. Y es lo que le estaba diciendo a Pedro acá. Era necesario que Cristo pusiera su vida por Él y por nosotros, que su Espíritu more en Él y en nosotros, y que seamos transformados para que ahora podamos vivir una vida por Él y podamos morir para Él. Debemos morir a nosotros por Cristo. Pero a Él no lo rechaza por eso, sino que le sigue mirando con amor. Quizás Él nos mira con una sonrisa cuando nosotros creemos que vamos a poder hacer algo por nosotros mismos. Y dirá: tu naturaleza pecaminosa aún tiene presencia en ti, pero yo te estoy lavando y te estoy cuidando para que en mí lo puedas hacer. Debemos confiar en la gracia de Dios, hermanos, en vez de confiar en nuestras propias obras y habilidades. Y el otro punto es que es a pesar de nuestra falta de atención. El Señor acaba de decir un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Pedro lo que le dice es: Señor, ¿a dónde vas? Está más interesado en las cosas que Él se está reservando que en lo que les ha manifestado. Y nos pasa a nosotros. Nos enredamos en discusiones de cosas que están ocultas quizás para nosotros aún. Que si esto, que si lo otro, y tratamos de ir a versículos bíblicos y montar unas teorías. Y nos enredamos en esas discusiones, cuando el Señor ha dejado otras cosas que son claras para cada uno de nosotros. En esas deberíamos procurar andar, en las que ya tenemos claras. No estoy diciendo que no vayamos a escudriñar la Escritura para seguir aprendiendo más, pero nos enredamos en discusiones que aquí Él no les está diciendo para dónde van, ni por qué no pueden, ni por qué sí, pero Él quiere saber eso. Y muchas veces nosotros con un hermano quizás podremos pasar por lo mismo. Algún hermano que se enreda en discusiones de este tipo y de pronto no pone atención a lo que se le está diciendo, hermanos. Así que, hermanos, el llamado que hace el Señor acá y el mandamiento que da es que nos amemos unos a otros. El hombre natural se ama a sí mismo, y entonces cualquier cosa que deba hacer por otro, que le cause dolor o sufrimiento o le cueste, es mejor no hacerlo. Y dice: no creo que Dios quiera que yo sufra. Y eso nos lleva a pensar en muchas cosas. Pero para terminar, hermanos, solamente examinemos el amor que nosotros estamos llevando, que estamos practicando, que estamos haciendo, a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Dice:
Vamos a orar pidiéndole a Dios de esta manera, que nos dé la fuerza para hacerlo, porque solamente es posible hacerlo en su poder. Segunda de Timoteo 2:8. Solo en su poder podemos hacerlo. Padre amado, Señor, con nuestras palabras, Señor, muchas veces hemos manifestado el amor que tenemos hacia ti. Somos elocuentes en decir cuánto te amamos. Incluso aún siendo elocuentes en nuestros pensamientos, creemos que nos quedamos cortos en decir cuánto te amamos. Pero cuando estamos frente a tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, pareciera que esas palabras no se hacen reales, porque no amamos en la forma que tú lo has pedido y lo has mandado. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, que cuando estamos, o cuando mejor no estamos practicando ese amor con nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es no practicando ese amor hacia ti. Ellos son parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del mismo cuerpo. Y tu palabra dice que nadie aborrece su propio cuerpo. Debemos amarnos unos a otros, Señor. Y tu palabra también nos deja algo claro, y es que en esto está o cumplimos toda la ley, en el amor. Cuando nos enredamos en listados de cosas para hacer, nos estamos volviendo simplemente personas que deseamos cumplir. Pero cuando lo hacemos desde el amor, cumpliremos la ley. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada vez más, porque tú eres amor. Si te conocemos, sabremos de qué manera debemos practicar ese amor en nuestros hogares, en nuestra iglesia, y de la forma en que tú has mandado también con el prójimo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus palabras. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y ayúdame a amarles como tú has mandado que se haga, y que ellos también puedan amarme a mí a pesar de lo que yo soy. Igual de unos a otros. Que no le veamos a ellos, sino que veamos a Cristo en ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.